Hola, bienvenidos a mi canal Guayú y más cositas. En esta ocasión, como se acerca la Navidad, vamos a hacer un angelito. Vamos a ir en temática navideña. Entonces, vamos a aprovechar esta ocasión para aprender a interpretar un esquema o patrón dibujado. En este patrón vamos a ver algunos de los significados que tiene nuestro dibujo. Yo os lo dejo así un poquito para que podáis tomar una captura de pantalla y así tener el patrón en vuestro teléfono, pero también lo voy a publicar en el canal en la sesión de comentarios. Ahí lo podéis también ver y también lo podéis imprimir y así tenerlo en formato papel para más facilidad. Vamos a ver, aquí en esta imagen un poquito ampliada, vamos a ver algunas cositas, como por ejemplo estos circulitos que vemos por aquí, esos son cadenetas. Esto que vemos aquí son puntos bajos. Estos palitos con un solo travesaño es punto alto. Cuando vemos, por ejemplo, aquí que tiene dos palitos aquí atravesado, es un punto doble alto. El que tiene tres, un punto triple alto. Entonces ahí vamos a ir viendo paso a paso, hilera a hilera, cómo vamos a ir interpretando todos estos simbolitos. Visto esto así, igual no tiene mucho sentido, no sabemos ni por dónde empezar, pero si le damos la vuelta, voy a reducir un poquito el tamaño para que podamos verlo completo. Al verlo del revés, ya podemos ver cómo los puntos están en el sentido en el que nosotros tejemos. Por lo tanto, esto me lo ha mandado una muy buena amiga y me hacía una pregunta. ¿Y esto por dónde empieza? Bueno, pues así es como vemos por dónde empieza. Empieza por la cabeza. Vamos a tejer la cabeza, continúa aquí el cuello y empezamos a tejer en este orden. Esto va de hileras de ida y vuelta, ¿vale? Así que vamos a empezar, vamos a comenzar. Yo voy a trabajar con un hilo que es muy delgadito, pero si te queda difícil trabajar con hilo delgado y aguja fina, porque este hilo mide 1 milímetro y mi aguja es del 0,75. Puedes hacerlo con un hilo más grueso y con la aguja que corresponda, lo que te resulte más cómodo. Yo voy a usar blanco para lo que es el ángel y este hilo de color oro para hacer los bordes. Comenzamos con un anillo mágico y vamos a trabajar puntos altos. Para eso comenzamos levantando 3 cadenetas. Estoy siguiendo el patrón. Ahora hacemos 15 puntos altos dentro de nuestro anillo mágico. Aquí 2, 3, así hasta 15. 15 más la cadeneta de subida son 16. Cerramos con punto deslizado. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer 16 aumentos, con lo cual levantamos 3 cadenetas y empezamos a hacer 2 puntos altos por cada uno de los puntos que tenemos. Acabaríamos teniendo 32 puntos. 2 puntos altos por cada uno de los 16 puntos que hemos hecho en nuestro anillo. Cuando ya tenemos los 32 puntos, cerramos con un punto deslizado. A continuación hacemos
3 cadenetas, 2, 3, saltamos un punto alto y en el siguiente hacemos un punto alto. Y a continuación hacemos 3 cadenetas. Saltamos un punto y en el siguiente cerramos con deslizado. Ahora aquí levantamos 3 cadenetas. 2, 3. Entonces aquí ahora vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. 4 puntos altos más la cadeneta son 5. Hacemos un punto alto que nos coincida con el punto alto central que hemos hecho en la vuelta anterior. Y en las otras 3 cadenetas haremos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Levantamos 3 cadenetas, 1, 2, 3, volteamos el tejido y vamos a hacer una cadeneta extra y ahora vamos a ir haciendo un punto alto en cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior con una cadeneta de separación entre ellos, ¿eh? Entonces vamos tejiendo aquí, cadeneta de separación, punto alto. Tengo 10 puntos altos con una cadeneta de separación y el que hace 11 lo cogemos desde las cadenetas de subida. Con esto completamos 11 puntos altos con un punto de cadeneta de separación. Volvemos a levantar 3 cadenetas, giramos el tejido y hacemos 2 cadenetas más de separación y tejemos un punto alto por cada punto alto de la hilera anterior, pero con 2 cadenetas de separación. Aquí 2 cadenetas y punto alto. El último punto alto lo hacemos enganchando los 3 puntos de cadeneta de subida que hicimos al principio. Así es como va quedando. De nuevo levantamos 3 cadenetas. 1, 2, 3 cadenetas de subida, giramos el tejido, hacemos 2 cadenetas más de separación y ahora hacemos un punto alto aquí en este espacio que tenemos, punto alto, 3 cadenetas, 1, 2, 3 y punto alto. Esto es lo que vamos a repetir. Punto alto, 3 cadenetas, punto alto. Esto lo haremos en cada uno de estos espacios que tenemos aquí. Y al finalizar hacemos un punto alto
3 cadenitas, un punto alto y pinchamos aquí en las cadenitas de subida que tenemos de la hilera anterior. Y así es como va quedando. Tendremos 12 espacios. De nuevo, aquí levantamos 3 cadenitas. 1, 2, 3, giramos el tejido, hacemos 2 cadenetas de separación y en este espacio hacemos un punto alto, 3 cadenetas, 1, 2, 3, punto alto. Vamos al siguiente haciendo lo mismo, punto alto, 3 cadenetas, punto alto. Lo repetimos 4 veces. 3 cadenetas, ya tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 V's hechas, pero tenemos 5 espacios. 1, 2, 3, 4 y 5. A continuación, en este siguiente espacio vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos. Esto lo vamos a repetir 4 veces. O lo vamos a repetir 3 veces más y con esta 4. Y en estos 4 espacios que nos quedan aquí, lo hacemos igual que hemos hecho al principio. Punto alto, 3 cadenetas, punto alto. Y lo hacemos en cada uno de los espacios que tenemos libres. Para finalizar la hilera, hacemos 3 cadenetas y un punto alto en la tercera cadeneta que hicimos de subida. De esta forma nos van a quedar 5 espacios a un lado y al otro. Hacemos 3 cadenetas de subida. Giramos el tejido, hacemos 2 cadenetas. Y aquí desde este primer espacio que tenemos, empezamos a hacer un punto alto, 3 cadenetas, punto alto. Esto lo vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Tres cadenetas, punto alto. Cuando lo hayamos hecho 5 veces, habremos llegado a estos de aquí, estas piñitas que hemos hecho aquí, que son distintas. Pues ahora haremos 3 puntos altos. Tengo 2, 3 puntos altos. Hacemos 3 cadenetas. 1, 2, 3. Y en este mismo espacio, otros 3 puntos altos. 1, 2, 3. Vamos al siguiente y hacemos igual. Esto lo vamos a hacer 4 veces. Cuando ya tenemos estas 4 piñitas hechas, estas de aquí las hacemos igual como las hicimos a este lado. Un punto alto, 3 cadenetas, un punto alto.
Al finalizar, de igual forma, hacemos 3 cadenetas que las cerramos aquí en la tercera cadeneta de subida y comprobamos que tengamos aquí a este lado los mismos espacios que a este. Yo en mi caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 según el esquema. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esta manera queda igual de un lado que del otro. Aquí vamos a cortar la hebra. Hacemos una cadeneta de cierre y cortamos. Volvemos a enganchar nuestro hilo aquí, donde hemos hecho las piñitas estas con 3 puntos altos. Pues aquí vamos a enganchar nuestro hilo de nuevo. Hacemos un nudito corredizo para que no se nos escapen. Aquí subimos 3 cadenetas, 2, 3. Ahora hacemos aquí 3 puntos altos, 2, 3. Hacemos 3 cadenetas de separación y en este mismo espacio otros 3 puntos altos, 2, 3. Esto lo vamos a repetir 3 veces más en estas 3 piñitas. Al llegar al final hacemos un punto alto cogiendo desde este último punto alto que hemos hecho en la vuelta anterior. Subimos 3 cadenetas, giramos el tejido y repetimos de nuevo 3 puntos altos, 1, 2, 3, 3 cadenetas, 3 puntos altos en el mismo, 1, 2, 3. Y ahora vamos a hacer un punto alto entre las 2 piñitas que tenemos la vuelta anterior. Es decir, aquí en medio nosotros vamos a hacer un puntito alto. Así. Y de nuevo nos pasamos a la siguiente y repetimos lo mismo. 3 puntos altos, 3 cadenitas de separación, 3 puntos altos. Y en el central, un punto alto. Cuando llegamos al final de la hilera, hacemos un punto alto que lo enganchamos desde esta esquinita de la piñita de la vuelta anterior. Subimos 3 cadenetas, giramos el tejido y repetimos 3 puntos altos, 1, 2, 3, 3 cadenetas, 2, 3, 3 puntos altos, 2, 3, y donde hemos hecho en esta hilera anterior un punto alto, ahora vamos a hacer punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto en el mismo. Y nos vamos al siguiente y repetimos otra vez 3 puntos altos, 3 cadenetas, 3 puntos altos, como hemos hecho aquí. Esto lo vamos a repetir. Y como siempre al final de la hilera hacemos un punto alto que enganchamos desde el punto alto de la piñita anterior.
Subimos 3 cadenas, 3, giramos el tejido y vamos a hacer lo mismo, pero con algunos cambios. Aquí 3 puntos altos, igual, 2, 3, 3 cadenetas, 1, 2, 3, 3 puntos altos, 2, 3. La hilera anterior hemos hecho aquí punto alto, una cadeneta, un punto alto. Pues ahora hacemos un punto alto, 2 cadenetas. Entonces aquí punto alto, 2 cadenetas, punto alto. Ese es el único cambio que tenemos. En esta hilera son 2 cadenetas de separación. Lo demás todo igual. He terminado igualmente con un punto alto. Y ahora subimos 3 cadenetas. 1, 2, 3. Giramos el tejido. Esta primera piñita es igual. Son 3 puntos altos. 3 cadenetas, 3 puntos altos. 1, 2, 3 cadenetas, 3 puntos altos. Y ahora, en esta piñita que tenemos aquí, ahora van 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenetas, 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora aquí tendríamos una piñita igual de 3 puntos altos, 3 cadenetas, 3 puntos altos, y al llegar aquí repetiríamos este de 2 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos. Subimos 3 cadenetas, 1, 2, 3, giramos el tejido y en esta hilera todas las piñitas son iguales, de 3 puntos altos, 3 cadenetas, 3 puntos altos. En cada uno de estos espacios repetimos siempre lo mismo. Y tendremos 7 piñitas, las 7 iguales. Ya que tenemos las 7 piñitas hechas, volvemos a subir 3 cadenetas, giramos el tejido y esta hilera es igual, pero tenemos un cambio. El cambio es que vamos a hacer una cadeneta de separación entre una piña y otra. Tenemos esta que es igual, como siempre, 3, 3, 3. Y ahora, antes de pasarnos a la siguiente, vamos a hacer una cadeneta de separación. Esa es la diferencia, el cambio que tenemos en esta hilera. Lo demás, todo igual. Facilito. Facilito y rápido. La siguiente hilera va a ser igual, pero con 2 puntos de separación entre una piña y otra. Donde aquí hemos hecho un punto, una cadeneta de separación, pues en esta nueva hilera haremos 2 cadenetas de separación. Así es fácil. Tampoco tenemos que ir contando puntos. Es fácil y rápido de hacer. Y llegamos a la última hilera. Subimos 3 cadenetas, giramos el tejido. Aquí hacemos 3 puntos altos, pero una sola cadeneta de separación. Es decir, 3 puntos altos, donde antes hacíamos 3 cadenetas, ahora es una sola.
y repetimos los 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y en esta separación que tenemos aquí de 2 cadenetas, hacemos un punto alto, 2 cadenetas, un punto alto. Y nos vamos al siguiente espacio con 3 puntos altos, una cadeneta, 3 puntos altos, y repetimos luego en las cadenetas de separación un punto alto, 2 cadenetas, un punto alto. Aquí es una cadeneta de separación, aquí son 2. Aquí una sola. Y esta es la última hilera del angelito, acabándole ya el faldón. Y ahora aquí un punto alto, 2 cadenetas, 1, 2, punto alto. Así es como se ve el ángel. He cambiado el fondo para que podamos apreciar mejor el contraste del blanco. Pero miren qué cosita tan bonita y tan rápida y tan fácil de hacer. Ahora nos queda hacerle el bordecito con el hilo de color oro. Enganchamos nuestro hilo dorado aquí en lo que es el cuello, el supuesto cuello. Aquí yo voy a hacer un nudito y hacemos aquí. Vamos a contar cuántos puntos bajos hacemos aquí en lo que sería esta parte del ala, para luego asegurarnos de hacer la misma cantidad al otro lado, porque si no hacemos la misma cantidad puede verse luego un poco torcido. Entonces vamos a ir contando, porque en estos espacios nos puede caber 2 puntos, nos pueden caber 3. Por ejemplo, aquí a mí me caben 2. Aquí me cabe uno más, que son 3, 4, 5, 6. Voy a ir contando hasta llegar aquí a esta esquinita. En mi caso han sido 17 puntos. Puede ser que a ti te entren 18, puede ser que te entren más, menos. Lo importante es que sepamos cuántos puntos bajos hemos puesto aquí para ponerlos también al otro lado. Y que se vea nuestro angelito simétrico. Aquí vamos a levantar 3 cadenetas. 1, 2, 3, más 2. 1 y 2, o sea, 5 cadenetas en total. Ahora vamos a hacer un punto alto en este espacio. Punto alto. 3 cadenetas. Punto alto. Nos vamos al siguiente. Punto alto. 3 cadenetas. Punto alto. Y esto vamos a hacer así 6 piñitas. 3 cadenetas. Punto alto. Yo llevo aquí esta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas 6 piñitas a este lado. Pero la última piñita no hacemos punto alto, es decir, punto alto 3 cadenetas y después no hacemos punto alto, sino que hacemos otras 3 cadenetas para podernos bajar hasta aquí, punto deslizado, y nos venimos aquí a donde empieza el faldón, digamos,
Y ahora aquí vamos a ir haciendo punto bajo en el borde. Haremos 3 puntos bajos en cada uno de estos espacios. De nuevo vamos a mantener un control de que sean 3 puntos bajos en cada espacio para poderlo hacer de igual forma al otro lado y que quede el angelito simétrico. Vamos haciendo así 3 puntos bajos en cada uno de los espacios hasta llegar a la penúltima hilera. Ya estoy llegando. 2, 3. Aquí este último hacemos 3 puntos. 2 y 3. Y aquí vamos a hacer un deslizado, una cadeneta y cortamos. Lo mismo que hemos hecho aquí es lo que vamos a hacer al otro lado, pero comenzando desde abajo, para que todos los puntos se nos queden a este lado. ¿Cómo saber cuál es el derecho, cuál es el revés? Porque son hileras de ida y vuelta. Pues yo me fijo en estos puntos de la cabeza que hemos hecho todos del mismo lado. Entonces yo considero que mi derecho es este y este sería el revés. Por eso estoy tejiendo el borde dorado por este lado para que quede al derecho. Bien, donde hemos acabado aquí es donde también tenemos que comenzar a tejer, que sería en este puntito de aquí. Enganchamos de nuevo nuestro hilo y vamos haciendo 3 puntos bajos en cada uno de los espacios. 2 y 3, al siguiente espacio 3, así hasta que lleguemos al cambio del mantón con el ala. Ahora fue en esta hilera, al principio de esta hilera, donde comenzamos nuestros puntos bajos, dejemos puntos bajos hasta el principio de la misma hilera. Ahora aquí nos venimos aquí a este espacio, levantamos 3 cadenetas que equivalen al punto alto, 3 cadenetas que son las de separación y ahora un punto alto aquí mismo. Ya tenemos la primera piñita. Nos vamos al siguiente espacio. Punto alto, 3 cadenetas, 2, 3, punto alto. ¿Cuántas piñitas tengamos aquí? Esa misma cantidad de piñitas es la que tenemos que tener a este lado. ¿Bien? Esta última piñita la finalizamos como empezamos esta, con 3 cadenetas de separación, 3 de subida, pues aquí 3 cadenetas de separación y 3 de bajada. Y nos quedamos aquí abajo, punto deslizado. Y ahora aquí ya comenzamos nuestros puntos bajos. Que hemos estado haciendo al otro lado, pues aquí hacemos la misma cantidad de puntos bajos hasta llegar al cuellito. Ya solo nos queda por hacer la corona. La coronita, estas hebritas luego las esconderemos con aguja lanera. La coronita empieza a partir del cuello. Contamos 5 puntos altos. Aquí 1, 2, 3, 4, 5.
aquí en este punto, enganchamos el hilo. Aquí hacemos un nudito corredizo. Y aquí levantamos 3 cadenitas. 1, 2, 3. Saltamos un punto alto. Y en el siguiente hacemos un punto alto. Ups. Ahora hacemos 2 cadenetas y hacemos un punto doble alto, es decir, con 2 lazadas. Saltamos un punto alto aquí y nos vamos al siguiente. Nos vamos a este. Y sacamos nuestro punto en 3 veces. Hacemos 2 cadenetas. El siguiente punto es triple con 3 lazadas. Saltamos un punto y aquí hacemos un punto triple alto que sacamos en 1, 2, 3, 4. Hacemos 2 cadenetas. Otro punto triple alto, saltando un punto alto aquí, nos vamos a este otro punto. Hacemos, sacamos en 1, 2, 3 y 4 veces. 2 cadenetas. Ahora aquí otro triple, pero sin saltarnos ningún punto alto, es decir, en el siguiente. En 2, en 3 y en 4 veces. 2 cadenetas. Triple alto de nuevo en el siguiente punto. 1, 2, 3 en 4 veces. 2 cadenetas. Otro triple en el siguiente, que sacamos en 4 veces. Ya tenemos los 3 centrales. Hacemos 2 cadenetas, otro triple, saltándonos un punto alto. 1, 2, 3, 4. 2 cadenetas. Punto doble alto. Saltamos un punto. Y en el siguiente lo sacamos en 3 veces. 2 cadenetas. Y el siguiente es un punto alto normal. Saltamos un punto alto. Y lo sacamos en 2 veces. Hacemos 3 cadenetas. Saltamos un punto y cerramos aquí. Punto deslizado. Comprobamos que esté a la misma altura para que no quede torcida la corona. Hacemos una cadeneta de cierre, cortamos. Y así es como se nos ve la coronita del ángel. Ahora con aguja lanera vamos a esconder todas estas hebritas. Las esconderemos por detrás, entremezclando con los puntos. Le escondí todas las hebritas que tenía sueltas. Ya están todas escondiditas. Ahora el siguiente paso sería endurecer este angelito. Lo podemos endurecer con almidón o con cola blanca aguada. Sumergimos el angelito en la mezcla de cola con agua, escurrimos y colocamos en una superficie. Por ejemplo, en esta yo he cogido un corcho
Si ven aquí, es un tablero de esto con corcho. He puesto una bolsita plástica para que el angelito no quede pegado al corcho. Y una vez lo he colocado aquí, le he puesto unos alfileres para sujetarle y darle forma. Es una manera de bloquear el tejido, ¿eh? Entonces, esto ahora ya dejarlo secar y cuando ya esté seco, pues estará firme. De esta manera podemos hacer varios ángeles. Podemos hacer varios y entonces luego unirlos por aquí en los extremos y entonces formar una guirnalda como adorno navideño. Podemos usarlo simple así, tal cual, para colgar en el árbol. Podemos usarlo también como aplique en un mantelito individual para la comida de Navidad, por ejemplo. Podemos darle la utilidad que la aplicación, que cada uno se le ocurra. Ahí es un poco la imaginación al poder. Os muestro este otro que hice. Lo he hecho con un hilo más grueso, por lo tanto el tamaño es bastante más grande en comparación a este otro. Es un poquito más grande porque el hilo es más grueso, es el mismo esquema, el mismo patrón, pero tejido con un hilo de 2 milímetros y aguja del 2. Entonces automáticamente queda más grande. También ya le puse la cola y si ven que queda un poquito más firme, de tal manera que podemos usarlo para adornar el árbol, por ejemplo. A ver si así se ve, si ven, mantiene la forma. Lo podemos colgar en el árbol de Navidad o si ponemos el pesebre, pues lo podemos colocar también en el pesebre, en este que venimos haciendo año tras año, todo tejido en técnica amigurumi, pues también podemos añadirle el angelito. O sea, las aplicaciones que se nos ocurran. Pero aquí hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido a interpretar este gráfico, que a simple vista es un poco confuso, pero que al darle la vuelta ya empieza a tener un poco más de sentido. Hemos aprendido a interpretar todos estos simbolitos, que los redondelitos significan cadenetas, que estos puntitos significa punto bajo, este alto con un solo travesaño es un punto alto normal, con 2 es doble, con 3 es triple. Hemos aprendido muchas cosas a partir de este esquemita que nos puede servir para cualquier otro esquema que nos encontremos, que queramos hacer y que al ver el esquema pues no entendamos muy bien de qué se trata cada cosa. Entonces, a partir de aquí, lo que hemos aprendido pues nos puede servir para otros proyectos que tengamos. Y yo aquí ya os dejo. Espero que os haya gustado este proyecto, este angelito, que no es este, que es este, el que hemos hecho. Así. Que lo disfruten haciéndolo tanto como yo he disfrutado compartiéndolo y nos vemos en el próximo proyecto. Cuídense mucho, gracias por estar ahí y hasta luego.